Descubrí que mi esposa infiel quería embarazarse de su amante entrenador personal, pero me vengué y ahora está en el lugar que merece. La noche estaba tranquila, hasta que un repentino ruido de sirenas rompió el silencio de nuestro barrio. Ya sabía lo que se avecinaba, pero aún así, la escena que se desarrolló ante mis ojos fue un espectáculo digno de una película. Un coche de policía estacionó justo enfrente de nuestra casa, lo que llamó la atención de los vecinos curiosos, que empezaron a mirar por las ventanas y salir a la calle. Las luces rojas y azules se reflejaban en las paredes, creando una atmósfera de tensión palpable. Cuando se abrió la puerta del coche de policía y salieron dos policías con postura firme, sentí un escalofrío en la espalda, pero no de miedo, sino de satisfacción. El momento que había estado esperando durante tanto tiempo finalmente había llegado. Bianca estaba en la sala, en camisón, el cabello despeinado y el rostro marcado por el cansancio. Ella no esperaba visitas en ese momento y mucho menos de la policía. Sus ojos se abrieron cuando los agentes se detuvieron frente a él y uno de ellos anunció, con voz firme: «¿Bianca Figueiredo? Está detenido por fraude financiero y malversación de fondos. Tienes derecho a permanecer en silencio». La conmoción en su rostro fue instantánea. Su boca se abrió y cerró un par de veces, como si intentara formular alguna respuesta, pero lo único que logró fue un estrangulamiento desesperado. Sus ojos se volvieron hacia mí, buscando alguna explicación, alguna ayuda, algún milagro. Pero todo lo que encontró fue mi mirada fría y una leve sonrisa en la comisura de sus labios. Ella retrocedió tambaleándose, agarrándose del sofá como si aquello fuera una alucinación, una broma de mal gusto. Pero no fue así. La verdad estaba ahí, a la vista, y la realidad cayó sobre ella como una avalancha. «Daniel. Por el amor de Dios, ayúdame». Su voz era estridente, llena de pánico y desesperación. Ella me alcanzó, como si fuera a sacarla de esta pesadilla. Pero ya no era el marido que resolvería sus problemas. Simplemente me crucé de brazos, manteniendo la mirada fija en ella, y respondí con la calma cruel de quien ya ha superado todas sus penas: «Espero que tu entrenador personal venga a visitarte a la cárcel». Se hizo un silencio de muerte. Los vecinos murmuraron e intercambiaron miradas de sorpresa. Bianca sollozó, sin creer lo que estaba escuchando. La policía no esperó mucho. Uno de ellos sacó las esposas de su cinturón y la sujetó por los brazos. Ella resistió, intentó liberarse, pero fue inútil. En cuestión de segundos, Bianca estaba esposada, con las muñecas atadas por metal frío y su dignidad hecha jirones frente a todos. «Por favor. Esto es un error. Puedo explicarlo». Pero no hubo ninguna explicación que cambiara los hechos. No había excusa que la sacara de esto. Los vecinos, ahora en mayor número, observaban todo con la boca abierta, algunos con móviles, dispuestos a dejar constancia del escándalo. La mujer que alguna vez pareció tan intocable ahora era solo otro criminal llevado ante la justicia. Los policías la guiaron hasta el coche patrulla sujetándola firmemente por los brazos. Intentó mirar hacia atrás, esperando alguna reacción por mi parte, alguna demostración de que todavía me importaba. Pero yo permanecí en el mismo lugar, observando todo con calma vengativa. La empujaron dentro del auto y el sonido de la puerta cerrándose sonó como el final de nuestra historia. Un nudo se formó en mi garganta, pero no dejé que se notara. No después de todo lo que ha hecho. No después del infierno por el que me hiciste pasar. Bianca iba directamente a prisión, pero esta historia empezó mucho antes. Y les voy a decir exactamente cómo llegamos aquí. No era solo un hombre traicionado. Fui engañado, manipulado, utilizado. Pero lo que nunca imaginó es que no soy de los que se tragan la humillación en silencio. Esperé, planeé y le di el golpe final cuando ella menos lo esperaba. Ahora, mientras el auto se alejaba, dejando tras de sí un rastro de curiosidad y susurros, lo único que podía pensar era: finalmente se hizo justicia. Pero para comprender toda esta venganza es necesario retroceder en el tiempo. Necesitamos volver al momento en que pensé que tenía un matrimonio perfecto. Cuando conocí a Bianca, realmente creí que había encontrado a la mujer de mi vida. Teníamos 22 años, estábamos en la universidad y todo parecía uno de esos romances de película. Era hermosa, inteligente y tenía una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación. Yo, Daniel, me enamoré perdidamente. Crecimos juntos, planificamos nuestro futuro y, poco después de graduarnos, nos casamos. Fueron años increíbles, o al menos eso pensaba. Construimos una vida cómoda, llena de viajes, cenas elegantes y planes para el futuro.
Si alguien me hubiera dicho entonces que esta mujer sería capaz de destruirme, me habría reído en su cara. Pero, como suele decirse, el amor ciega. Y yo era un ciego que caminaba directo a la horca. La rutina de nuestro matrimonio era pacífica y estable. Yo trabajé como analista financiera, un trabajo seguro y bien remunerado, mientras Bianca seguía su carrera de fisioterapia. Ambos ganamos bien y nunca nos faltó nada. Me enorgullecía de poder brindarnos una vida cómoda a los dos. La animé a seguir sus sueños, a crecer profesionalmente e invertir en lo que la hacía feliz. Y durante mucho tiempo creí que ella hacía lo mismo por mí. No hubo peleas serias, sospechas ni señales de que algo andaba mal. Al menos no hasta que la vida decidió ponerme a prueba y mostrarme que no todo era tan perfecto como parecía. Bianca siempre ha tenido un carácter encantador, el tipo de persona que se gana a todos los que la rodean sin tener que esforzarse mucho. Mis amigos la adoraban, mi familia la veía como parte de nuestro círculo incluso antes de casarnos. Era carismática, dulce y sabía exactamente qué decir para tranquilizar a cualquiera. Me sentí afortunado. Ella es diferente a los demás, Daniel, dijo mi mejor amigo. Una mujer así, no puedes dejarla ir. Y realmente lo creía. Pensó que nuestro amor era infalible, que la confianza que construíamos nos protegería de cualquier tormenta. Pero no me di cuenta de que esta tormenta se había estado gestando durante mucho tiempo y yo era el único que aún no había visto los relámpagos. Los primeros años de matrimonio fueron una luna de miel interminable. Viajes internacionales, regalos inesperados, noches románticas sin motivo aparente. Estaba orgulloso de decir que mi esposa era mi mejor amiga, mi compañera de vida. Trabajamos duro para lograr la estabilidad y parecía que todo valía la pena. La gente nos envidiaba, elogiaba nuestra relación y decía que éramos un ejemplo. Bianca siempre dijo que quería construir un imperio a mi lado, que nunca me dejaría sola, que nuestra historia era única. Bonitas palabras, ¿verdad? Pero el tiempo demostró que eran solo eso, palabras. Porque cuando llegó la primera dificultad real, su máscara cayó y finalmente vi la verdad. Al principio ignoré las pequeñas señales. Pequeños momentos en los que Bianca parecía distante, menos interesada en nuestras conversaciones o simplemente apática cuando hablábamos del futuro. Pensé que era simplemente cansancio, que es parte de cualquier matrimonio de larga duración. Pero algo en mí decía que había más. Vi parejas enfrentando crisis y pensé que eso nunca nos sucedería a nosotros. El problema es que la traición no comienza con un mensaje de amor o una aventura de una noche. Comienza en la mente, en los pequeños momentos de abandono, en la mirada que desvía, en el silencio que pesa. Bianca ya no era la misma, pero yo, ingenuo, todavía me aferraba a la ilusión de que éramos invencibles. Todo se vino abajo el día que perdí mi trabajo. Fue como si me hubieran arrancado una cortina de los ojos. De repente, la mujer que decía que me amaba incondicionalmente empezó a actuar como si yo fuera un peso muerto. El matrimonio perfecto del que estaba tan orgulloso comenzó a desmoronarse ante mis ojos. Bianca ya no era mi devota esposa, sino una mujer fría, distante y impaciente. Como si estuviera esperando el momento adecuado para deshacerse de mí. Me tomó un tiempo entenderlo, pero una cosa era segura, mi desempleo no era el problema. Bianca ya había decidido seguir otro camino y yo no formaba parte de él. La caída de mi matrimonio no fue abrupta. Fue lento, casi imperceptible. Pero cuando comencé a notar los detalles, me di cuenta de que llevaba mucho tiempo sola en esa relación. Lo que empezó como una boda de ensueño se convirtió en una pesadilla silenciosa. Pero Bianca todavía no había mostrado sus verdaderas intenciones. Aún quedaba más humillación por venir. Y todo empezó cuando decidió que yo ya no era lo suficientemente bueno para ella. Dediqué 10 años a la misma empresa, construyendo mi carrera con esfuerzo y dedicación. Yo era uno de los empleados más antiguos del sector financiero, siempre cumpliendo con los plazos, asumiendo responsabilidades y asegurándome de que todo funcionara sin problemas. Así que cuando llegó el anuncio de los recortes, no me preocupé. Después de todo, yo era uno de los pilares del equipo. Pero la empresa no lo creía así. Daniel, lamentablemente tenemos que reducir costes. Tu puesto se incluyó en la reestructuración. Las palabras de mi jefe todavía resonaban en mi mente cuando regresé a casa ese día. Perdí mi trabajo de la nada, sin previo aviso, sin posibilidad de negociación. Pero no estaba tan preocupado por mí mismo. Sabía que podía volver a ponerme de pie. Lo que realmente me angustió fue decírselo a Bianca. Llegué a casa esperando encontrar algún tipo de apoyo, un abrazo, una palabra de aliento.
Pero cuando le dije a Bianca que me habían despedido, su reacción fue extraña. En lugar de mostrar preocupación, suspiró, puso los ojos en blanco y dijo: «Está bien, ¿ahora qué? ¿Cómo vamos a pagar las cuentas?». Como si fuera un adolescente irresponsable y no un hombre que había apoyado nuestra cómoda vida durante años. Se me dio un vuelco el estómago, pero traté de no tomármelo como algo personal. Le expliqué que tenía una reserva económica, que ya estaba enviando CV y que esto era solo una fase. Pero su frialdad me molestó profundamente. Esperaba apoyo. En cambio, sentí que me estaba interponiendo en sus planes. Los días siguientes fueron extraños. Me levanté temprano, envié docenas de currículums, me puse en contacto con antiguos compañeros de trabajo y me esforcé por volver al mercado. Pero Bianca parecía cada vez más distante. Antes, cuando llegaba del trabajo, ella me saludaba con un beso o al menos con una sonrisa. Ahora, apenas levantó la vista de su teléfono celular. Nuestras conversaciones se volvieron breves, banales. Cuando traté de hablar sobre mis planes de mudarme, ella simplemente se encogió de hombros. «Solo espero que no tome mucho tiempo». Fue lo único que dijo. Una frase seca, vacía, llena de impaciencia. Fue en ese momento que me di cuenta de que algo había cambiado. Pero todavía no sabía qué. Bianca empezó a salir más. Dijo que necesitaba tiempo para ella misma, que su rutina era estresante, que el gimnasio la ayudaba a mantener su mente sana. Al principio no vi ningún problema con eso. Quería que ella tuviera momentos para ella misma. Después de todo, siempre he sido un marido comprensivo. Pero poco a poco la frecuencia fue aumentando. Antes entrenaba 3 veces por semana. Ahora era todos los días, a veces incluso 2 veces en el mismo día. Y no fue solo eso. Comenzó a invertir más en su apariencia. Compré ropa nueva y pasé más tiempo preparándome antes de salir. Parecía más feliz, pero no conmigo. Intenté hablar. Le pregunté si algo andaba mal, si estaba preocupada por algo. Pero Bianca siempre estuvo en desacuerdo. «Nada, Daniel. Estás creando cosas en tu cabeza». Pero no estaba en mi cabeza. Algo estaba pasando. Lo vi en las miradas que me dio, en la forma en que evitaba pasar demasiado tiempo en la misma habitación que yo. Era como si mi desempleo hubiera hecho que ya no fuera un hombre interesante para ella. Como si, ahora que ya no tenía un salario alto, hubiera perdido mi valor. En el fondo todavía intentaba creer que era solo una fase, que pronto todo volvería a la normalidad. Pero me equivoqué. Muy mal. Pasaron los meses y la indiferencia de Bianca no hizo más que crecer. Y entonces, un nuevo nombre empezó a aparecer con frecuencia en nuestras conversaciones. Rodrigo. Al principio habló de él de manera casual, como si fuera simplemente un compañero de estudios en el gimnasio. Rodrigo dijo que tengo un cuerpo increíble. Rodrigo cree que debería intentar ser modelo de fitness. Rodrigo me entiende como nadie. Al principio traté de ignorarlo. Pero cada vez más, este tal Rodrigo parecía ser una presencia constante en la vida de mi esposa. Un nombre que mencionó más que el mío. Y cuando le pregunté quién era ella, respondió sin dudarlo: mi entrenador personal. Un profesional increíble. Debería haberme dado cuenta en ese momento. Debería haber juntado las piezas. Pero una parte de mí todavía quería creer que Bianca era la mujer a la que una vez juré amar y confiar. El problema es que no sabía que, mientras yo luchaba por volver a ponerme de pie, ella ya había decidido seguir adelante. Solo sin mí. Bianca ya estaba planeando su nueva vida y Rodrigo era parte de ella. No lo sabía todavía, pero la traición ya había comenzado. Y pronto lo descubriría por las malas. El cambio de Bianca ocurrió ante mis ojos, pero me tomó tiempo entender lo que realmente estaba pasando. Siempre supe que le gustaba hacer ejercicio, pero de repente el gimnasio se convirtió en su absoluta prioridad. Los entrenamientos se hicieron más largos, las conversaciones se volvieron monotemáticas y su dedicación al nuevo estilo de vida fitness parecía más un escape que un simple hobby. Al principio traté de apoyarlo. Si eso la hacía feliz, ¿quién era yo para juzgar? Pero la obsesión empezó a molestarme cuando me di cuenta de que su mayor motivación no era la salud ni el bienestar, sino una sola persona, Rodrigo, el entrenador personal. Al principio, Rodrigo era solo un nombre casual en las conversaciones. Parecía inofensivo. Pero con el paso de los días el tono de las menciones empezó a cambiar. Comenzó a elogiar a Rodrigo con exagerada admiración, citando su dedicación, su saber y, lo que más me molestaba, su forma de ver la vida. Bianca siempre tuvo colegas y amigos,
pero nunca hablaba de nadie con tanto entusiasmo. Si intentaba cambiar de tema, inmediatamente volvía a hablar de él, como si fuera la única persona interesante del mundo. Esto comenzó a provocar una alerta dentro de mí. Fue entonces cuando sus hábitos cambiaron. Antes, Bianca entrenaba en horarios regulares, adaptando los ejercicios a su rutina. Ahora salió de casa mucho antes y regresó mucho más tarde. Cuando le pregunté por qué, respondió con impaciencia: el mejor entrenamiento ocurre durante las horas de menor actividad, Daniel. No entiendes nada de esto. Era verdad, no lo entendí. ¿Pero era el entrenamiento lo único que se hacía en estos tiempos privilegiados? Peor aún, empezó a faltar a nuestras citas para priorizar el gimnasio. ¿Una cena con amigos? No puedo, tengo entrenamiento. ¿Un cumpleaños familiar? Rodrigo decía que descansar el fin de semana da pereza. Sus redes sociales también han cambiado. Si antes publicaba fotos casuales, ahora su feed era una secuencia interminable de selfies post-entrenamiento, vídeos que mostraban sus avances y frases motivadoras sospechosamente similares a lo que decía Rodrigo. ¿Y lo peor? Comentó prácticamente todas las fotos. La disciplina lo es todo. ¡Qué evolución! ¡Qué orgullo! Sabía que era solo un comentario público. Pero si esa fue la parte que vi, ¿qué pasó en los mensajes privados? Su teléfono celular, que antes había dejado en la casa, ahora era un secreto ambulante. Lo llevaba a todas partes. Cambiaba la contraseña y se ponía nerviosa si me acercaba. Una noche puse a prueba mi teoría y levanté el dispositivo para entregárselo cuando lo dejó sobre la mesa. La forma en que me lo arrebató de la mano, como si estuviera sosteniendo un explosivo a punto de detonar, confirmó mis sospechas. ¿Qué pasó? ¿Ahora quieres controlar mi vida? No respondí. Solo la miré, porque en ese momento me di cuenta, la Bianca que conocía ya no existía. Pero lo que más me dolió no fue la traición que empezaba a sospechar. Fue la frialdad. Fue la forma en que me miró con indiferencia, como si yo fuera solo un detalle irrelevante en su vida. Un peso, una molestia. Hasta que un día, sin rodeos, dijo: necesito un descanso de ti. Fue así. Frío, seco, directo. Ella ya había tomado su decisión. Pero si pensó que simplemente lo iba a aceptar, estaba muy equivocada. Si hubiera algo entre ella y Rodrigo, lo descubriría. Y cuando me enteré, nadie se saldría con la suya. No soy del tipo que actúa por impulso. Incluso con todos los cambios de Bianca, incluso con su creciente malestar, quería estar seguro antes de tomar cualquier medida. Mis instintos gritaban que algo andaba mal, pero necesitaba pruebas. Porque en el fondo, una parte de mí todavía quería equivocarse. Todavía quería creer que todo era paranoia en mi cabeza, una crisis temporal en el matrimonio. Pero la realidad estaba a punto de darme una bofetada. Y esta vez no había forma de ignorarlo. Fue entonces cuando decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Instalé una grabadora dentro de su auto. No fue una decisión fácil. Pero después de semanas de ser tratado como un extraño en mi propia casa, de ver a mi esposa irse con una sonrisa en el rostro y regresar con una mirada de aburrimiento cuando me vio, necesitaba saberlo. Todos los días Bianca iba al gimnasio y regresaba a la misma hora. El viaje duró unos 20 minutos y era el único momento del día en que estaba sola. O al menos eso es lo que pensé. Al día siguiente, después de que Bianca regresara de otro de sus entrenamientos esenciales, fui al auto y agarré el pequeño dispositivo escondido debajo del asiento. Mis dedos temblaron cuando lo conecté a la computadora y presioné reproducir. Al principio, solo se oía el sonido del motor y la música del gimnasio sonando suavemente. Entonces escuché a Bianca responder una llamada. Y fue entonces cuando todo se vino abajo. Bebé, me voy ahora. Estoy exhausta, hoy me destruiste, ¿eh? Su risa era dulce y apasionada. Un tono que no había usado conmigo en meses. Mi estómago se revolvió. El silencio al otro lado de la línea solo duró unos segundos antes de que la voz de un hombre sonara por el altavoz. Rodrigo. Sabes que me lo tomo con calma, ¿verdad? Quería ver si podía soportar una sesión completa conmigo. Bianca volvió a reír. Sabes que podría manejarlo. De hecho, necesito decírtelo, ya tomé mi decisión sobre lo que hablamos. Mi aliento se quedó atrapado en mi garganta. ¿Qué decisión? ¿Acerca de? ¿Qué más estaban planeando a mis espaldas? Mi corazón se aceleró mientras la conversación continuaba. Rodrigo parecía emocionado. ¿En serio? Entonces, podemos empezar a planificar todo ahora.
Y luego vino la frase que hizo que mi visión se oscureciera de odio. Sí. Quiero a tu hijo, Rodrigo. Daniel ya no tiene ambiciones, y quiero un hijo de un hombre fuerte, no de un fracasado. Las palabras resonaron en mi mente como una sentencia de muerte. Mi esposa, la mujer con la que compartí años de mi vida, planeaba quedar embarazada de otro hombre mientras aún estaba casada conmigo. Quería tener un hijo de su amante, pero tenía intención de quedarse conmigo hasta conseguir lo que quería. Fue en ese momento que murió el amor que quedaba dentro de mí. No hubo más dudas, no más preguntas. Bianca no era solo una traidora, era una manipuladora, una oportunista. Y no lo dejaría barato. Cerré la computadora portátil y respiré profundamente. Mi mente estaba confusa, pero una cosa era segura, no iba a confrontarla todavía. Si ella era capaz de planear algo tan sucio, yo necesitaba jugar al mismo nivel. Bianca pensó que ella tenía el control, que yo era solo un obstáculo que debía sacar del camino. Pero no tenía idea de que su castillo de naipes estaba a punto de derrumbarse. Si pensó que podía engañarme y salirse con la suya, estaba muy equivocada. Mi venganza ya había comenzado. Mi cuerpo temblaba, pero no era de tristeza. Fue ira. Una furia fría y calculadora me invadió mientras miraba la pantalla del portátil, reproduciendo esa parte del audio. Quiero a tu hijo, Rodrigo. Daniel ya no tiene ambiciones, y quiero un hijo de un hombre fuerte, no de un fracasado. Las palabras resonaron en mi mente como un veneno, destruyendo cualquier sentimiento restante. No fue solo la traición. Fue desprecio. Fue el hecho de que Bianca me veía como un obstáculo desechable. Alguien a quien ya había decidido reemplazar, pero que aún conservaba por conveniencia. ¿Y lo peor? Ella no solo me engañó, quería obligarme a criar a un hijo que no era mío. Me levanté y caminé por la casa, tratando de procesar qué hacer a continuación. Cada rincón de ese lugar estaba impregnado de recuerdos nuestros. Fotos, muebles cuidadosamente seleccionados, todo allí contaba la historia de una pareja que, en mi opinión, había sido feliz. Pero ahora sabía la verdad. Bianca ya había dejado nuestro matrimonio hace mucho tiempo. La diferencia fue que solo me di cuenta cuando ella ya estaba empacada. Pero si pensó que podía engañarme, usar mi dinero, mi casa y mi confianza mientras hacía planes para tener el hijo de su amante, entonces no conocía al verdadero Daniel. Esa noche decidí que exponer la traición no era suficiente. Necesitaba destruir a Bianca y a Rodrigo de la misma manera que ellos intentaron destruir mi dignidad. Ella ya había hecho su movimiento. Ahora era mi turno. Tomé mi celular y comencé a trabajar. Primero, guardé todas las grabaciones en un disco duro externo y también las envié a un correo electrónico seguro. No dejaría escapar ninguna evidencia. Luego, comencé a recopilar toda la información que tenía sobre los dos. Redes sociales, viejas conversaciones, cualquier cosa que pueda ayudarme con la siguiente fase de mi plan. Al día siguiente fingí que todo era normal. Cuando Bianca llegó a casa del gimnasio, la miré como si nada hubiera pasado. Ella me saludó con una sonrisa falsa, como si no estuviera planeando apuñalarme por la espalda. Pero ahora, cada palabra que decía sonaba vacía. ¿Qué pasa? Te ves raro. Casi me reí ante la ironía. ¿Extraño? ¿Y? Si ella supiera lo que yo sé, ella sería la que estaría desesperada en este momento. Pero no. Ella todavía pensaba que tenía el control. Y eso hizo que todo fuera aún más satisfactorio. Durante los días siguientes seguí actuando normalmente, pero mi mente trabajaba sin parar. Reuní, pieza por pieza, lo que se convertiría en la perdición de Bianca. Mientras ella pensaba que estaba engañando a un marido tonto e ingenuo, yo iba un paso por delante, planificando el momento exacto en el que todo llegaría a un punto crítico. Y cuando llegara ese día, no tendría a dónde huir. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi venganza no podía limitarse a exponer la traición. Necesitaba destruir la vida que Bianca construyó a mis expensas. Y sabía exactamente por dónde empezar. Primero, Rodrigo lo perdería todo. Más tarde, Bianca aprendería por las malas que jugar con la confianza de alguien tiene consecuencias. Y cuando llegara el día, me aseguraría de que ella sintiera cada segundo de la humillación por la que intentaba hacerme pasar. Bianca pensó que ella tenía el control. Pero ella no tenía idea de lo que le esperaba. Luego de escuchar los audios y confirmar la traición, el enojo que sentí no fue pasajero. No era algo que un simple grito o discusión pudiera resolver. Necesitaba algo más grande. Bianca y Rodrigo habían conspirado contra mí, me humillaron y trataron de descartarme como si fuera un don nadie.
Así que decidí que no solo saldría de esta historia con la cabeza en alto, sino que también me aseguraría de que los dos nunca se recuperaran. Si Bianca pensaba que podía engañarme y Rodrigo pensaba que podía reírse en mi cara, estaban a punto de aprender la lección más amarga de sus vidas. El primer paso fue exposición pública. Tomé los audios de la traición y se los envié a las personas adecuadas. Empecé con el grupo familiar de Bianca. Padres, hermanos, tíos y primos. Todos escucharon, de primera mano, cómo hablaba de mí con desprecio, cómo planeaba quedar embarazada de su amante y obligarme a criar un hijo que no era mío. El grupo explotó con mensajes. Su madre intentó llamarme, probablemente en shock, pero no respondí. Quería que el daño surtiera efecto primero. Luego, envié los audios al grupo de la clínica donde trabajaba Bianca. No hubo insultos ni ataques por mi parte. Uno simple: creo que necesitas escuchar esto. El impacto fue inmediato. Sus colegas, que siempre la habían visto como una profesional respetable, ahora sabían exactamente quién era. Comenzó el rumor y su traición rápidamente se convirtió en un tema en los pasillos. A su jefe, un hombre muy juicioso, no le gustaron en absoluto las repercusiones. Pero aún no había terminado. Mi siguiente paso fue acabar con Rodrigo. Tomé los audios que mostraban cómo acosaba a estudiantes casados y se los envié directamente al dueño del gimnasio donde trabajaba. El impacto fue instantáneo. Rodrigo fue despedido en menos de 48 horas. Sin trabajo, sin alquiler, sin clientes. El entrenador personal al que le encantaba alardear de cómo entendía a las mujeres ahora ni siquiera podía poner un pie en el gimnasio sin ser blanco de miradas críticas. Los rumores se difundieron y pronto ningún gimnasio serio quiso ficharlo. Estaba acabado. Pero todavía quería ver la destrucción de Bianca. Y fue entonces cuando me di cuenta de que destruir su reputación no era suficiente. Necesitaba perderlo todo. Y para ello necesitaba ir más allá de la traición. Fue entonces cuando comencé a mirar los documentos financieros de nuestro matrimonio y me di cuenta de que estaba sucediendo algo mucho más grande. Bianca no fue solo una esposa infiel. Ella era una criminal. Pero esto es un tema para más adelante. En ese momento ya había ganado. Rodrigo estaba desempleado y agotado en el mercado. Bianca estaba siendo juzgada por su propia familia, colegas y amigos. Pero todavía no estaba satisfecho. Porque ahora sabía que había algo mucho más grande que la traición. Y cuando me enteré de todo, me aseguraría de que Bianca no perdiera la cara. Me aseguraría de que ella pierda su libertad. La destrucción de Bianca y Rodrigo fue casi completa. Estaba desempleado y no tenía credibilidad. Había perdido su reputación, sus amigos, el respeto de su familia y, poco a poco, su vida se iba desmoronando. Pero sentí que todavía había algo más por descubrir. Algo me decía que Bianca escondía más secretos que solo una traición. Y fue cuando comencé a organizar los documentos de separación que finalmente encontré lo que faltaba para cerrar con broche de oro esta historia. Estaba robando dinero de la clínica donde trabajaba. Al principio pensé que podría ser un error. Pero cuando analicé los extractos bancarios, todo empezó a encajar. Hubo transferencias sospechosas, retiros irregulares y cantidades absurdas que desaparecieron de cuentas que no le pertenecían. Lo que más me llamó la atención fue el hecho de que estos movimientos comenzaron meses antes de nuestra crisis matrimonial. En otras palabras, mientras yo todavía pensaba que tenía una relación estable, Bianca ya se estaba haciendo rica ilegalmente. ¿Y lo peor? Ella estaba gastando ese dinero en Rodrigo. Al día siguiente fui al dueño de la clínica. Siempre fue un hombre serio, respetado en la zona, y sabía que no toleraría algo así. Llegué a la oficina y pedí hablar con él en privado. Cuando me senté frente a él y coloqué los papeles sobre la mesa, su expresión cambió. Primero vino la confusión. Luego el shock. Finalmente, ira. Esto tiene que ser una broma. Murmuró mientras analizaba los movimientos financieros. Pero cuanto más miraba, más crecía su indignación. Ha estado haciendo esto a mis espaldas todo este tiempo. Su reacción fue inmediata. Sin dudarlo, se puso en contacto con el equipo jurídico de la clínica. En menos de 48 horas, se inició una auditoría interna y se confirmó el fraude. Bianca se había desviado miles de reales, creyendo que nadie se daría cuenta. Pero ahora no solo se habían dado cuenta, sino que estaban listos para actuar. El dueño de la clínica decidió demandarla y para garantizar que se hiciera justicia, entregó todas las pruebas a la policía. El caso se convirtió en un caso penal. Bianca aún no sabía nada.
Mientras ella intentaba desesperadamente apagar los incendios que yo causé en su vida personal, un fuego mucho mayor estaba a punto de envolverla. La investigación policial comenzó y con las pruebas que proporcioné, no pasó mucho tiempo para que todo avanzara rápidamente. Pero no dije nada. Solo esperé, porque sabía el siguiente paso. Sería la ruina definitiva para Bianca. La humillación pública ya había sido suficiente para destruir socialmente a Bianca. Pero quería algo más sólido, algo que no dejara posibilidades de recuperación. La investigación contra ella ya estaba en marcha y lo único que tenía que hacer era esperar. 2 semanas después, ocurrió lo inevitable. La policía reunió pruebas suficientes y el juez emitió una orden de arresto. La noticia se difundió rápidamente. Bianca, que anteriormente se jactaba de su vida perfecta, ahora estaba siendo acusada formalmente de fraude financiero y malversación de fondos. Lo peor es que no tenía idea de que se le estaba acabando el tiempo. Entonces, la noche que el coche de la policía se estacionó frente a nuestra casa, ya sabía exactamente lo que iba a pasar. Bianca, sin embargo, quedó completamente sorprendida. Cuando la policía llamó a la puerta y anunció el arresto, Bianca se quedó helada. La conmoción en su rostro era prueba de que nunca imaginó que las cosas llegarían a esto. «Esto es un error. Puedo explicarlo», gritó, pero la policía no estaba allí para escuchar excusas. A los pocos segundos, fue esposada frente a todos los vecinos, que observaron la escena con la boca abierta. La desesperación se apoderó de ella cuando sus ojos se encontraron con los míos. Ella notó que no me sorprendió. «Daniel. Por el amor de Dios, ayúdame». Su voz salió temblorosa, suplicando algo de salvación. Pero simplemente sonreí con frialdad y solté la última frase que ella escucharía de mí. «Espero que tu entrenador personal venga a visitarte a la cárcel». La policía la metió en el coche patrulla y yo me quedé allí, observando cómo el coche se alejaba. Podía escuchar los susurros de los vecinos, los mensajes que llegaban a su celular, las llamadas de su familia tratando de entender cómo había llegado todo a este punto. Pero para mí la respuesta fue simple: se hizo justicia. Bianca pensó que podía utilizarme, engañarme y luego descartarme. Pero al final fue ella quien lo perdió todo. ¿Y la mejor parte? Finalmente fui libre de seguir adelante con mi vida, sin mirar atrás. Bianca fue condenada y ahora cumple condena por fraude financiero. Su reputación, carrera y vida se desmoronaron por completo. Los amigos que alguna vez la elogiaron desaparecieron. Su familia, avergonzada, cortó los lazos. Rodrigo, por su parte, desaparecido de la ciudad, sin trabajo, sin clientes, sin gimnasio que lo aceptara. El entrenador personal que se creía irresistible ahora no era más que un fracaso. La mujer que alguna vez pensó que podía engañarme, traicionarme y salirse con la suya ahora estaba tras las rejas. ¿Y yo? Bueno, finalmente fui libre. En los primeros meses después de todo esto, sentí una mezcla de alivio y agotamiento. Pasé tanto tiempo lidiando con la traición y la venganza que de repente me encontré en una vida sin el peso de Bianca. Sin peleas, sin desconfianza, sin mentiras. Al principio fue extraño, como si estuviera reaprendiendo a vivir solo. Pero pronto me di cuenta de que esto era lo mejor que me podía haber pasado. Empecé a centrarme en mí mismo. Volví al gimnasio, no para impresionar a nadie, sino porque quería sentirme bien. Salí con amigos que no había visto en años. Me reconecté con mi familia. Y, poco a poco, me di cuenta de que no solo sobreviví a Bianca, volví a nacer. Fue durante este proceso de reconstrucción que conocí a Isabela. Diferente a Bianca en todos los sentidos posibles. Honesta, leal y, sobre todo, de carácter impecable. No estaba buscando un nuevo amor. Después de todo lo que había pasado, cualquier relación se sentía como una trampa a punto de suceder. Pero Isabela apareció sin prisas, sin juegos, sin secretos. Con ella todo era ligero, sincero y real. Poco a poco, ella me demostró que no necesitaba vivir con desconfianza o miedo a ser engañada nuevamente. Consigo, aprendí lo que realmente significa estar con alguien que realmente te valora. ¿El más divertido? Incluso después de todo, Bianca intentó contactarme. Un día recibí una llamada inesperada desde la prisión. Número desconocido. Respondí por curiosidad y escuché esa voz que no había escuchado en meses. Daniel, ¿puedes ayudarme? Mi primera reacción fue reír. Después de todo, después de cada mentira, cada manipulación, ¿todavía tuvo el descaro de pedirme ayuda? Como si nada hubiera pasado. Respiré hondo, disfruté el momento y dije lo último que sabría de mí.
Espero que Rodrigo venga a visitarte. Oh, no. Desapareció, ¿verdad? Y colgué sin esperar respuesta. La verdad es que algunas personas nunca cambian. Bianca siempre pensó que podía manipular a los demás, utilizar a las personas y salirse con la suya. Pero esta vez, aprendió por las malas que el mundo da vueltas, y cuando lo hace, no hay forma de escapar. La mujer que quería convertirme en un idiota que mantendría un hijo que no era mío ahora estaba encerrada, sin nada, sin nadie, sin futuro. ¿Y yo? Seguí con mi vida con la frente en alto, sin cargar con el peso de un matrimonio tóxico. Hoy miro hacia atrás y me doy cuenta de que todo sucedió como se suponía. Sufrí, fui traicionado, humillado. Pero al final, salí victorioso. Porque mientras Bianca vive atrapada en las consecuencias de sus propias decisiones, soy libre. Y la libertad, después de todo, es la mejor venganza posible. Si te gustó la historia, deja tu como. Esto ayuda mucho al canal y me motiva a traer más historias como esta. Está despejado. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas los próximos vídeos. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo.